buenas tardes. Gracias por la asistencia al Salón de Actos Cultural y Exposiciones de la Fundación de la Caja Rural del Sur. Hoy la conferencia de la Fundación Juan Manuel Flores Jimeno, que termina con esta conferencia la temporada 18-19. Tendremos que empezar a elaborar una próxima en breve. ¿Y quién mejor para terminar este ciclo de conferencia que el alcalde de Huelva, don Gabriel Cruz Santana? Esta conferencia, en esta temporada que hoy finaliza, las abrió, como muy bien saben todos, el alcalde con el anterior presidente de la Fundación de Caja Rural del Sur, don José Luis García Palacio, mi padre, y bueno, por hitos del destino, pues lamentablemente me toca a mí cerrar este ciclo de conferencia como presidente de la Fundación de la Caja Rural del Sur. Pero para mí, en cualquier caso, es un honor, porque desde la Fundación de la Caja Rural del Sur, el apoyo permanente a reflexiones, a ciclos, a charlas sobre el futuro de esta provincia era algo que siempre nos había iluminado nuestro presidente, mi padre, y desde luego es algo que es absolutamente necesario para esta provincia: debatir, buscar soluciones, encontrar puntos comunes, que son muchos más de los que nos diferencian. Y en este caso yo creo que esta fundación puede traer a un exponente de excepcional cualidad en ese sentido, conocido por su capacidad de diálogo, de consenso, como es Gabriel Cruz. Y para nosotros, para la fundación, para todos los patronos que la componemos, pues un auténtico orgullo poderle brindar, abrirle las puertas de este salón de actos, a esta fundación y sobre todo a la exposición con la que nos va a deleitar, nuestro alcalde ahora. Así que sin más le voy a pasar la palabra a Manuel Flores Caballero para que haga una presentación del ponente. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Como cierre del segundo ciclo de conferencias sobre reflexiones sobre Huelva, pues hoy voy a ocupar un poco más de espacio. A mí siempre me gusta ser muy breve en las presentaciones, porque parto de la filosofía que hay que escuchar al conferenciante. Pero dado que hoy cerramos el ciclo, pues voy a dar unas breves palabras sobre lo que es la Fundación Juan Manuel Flores Jimeno. Dentro de pocos días vamos a tener las lecturas de Ven a leer Platero y yo. Ya es la sexta convocatoria. Quisimos hacerla sobre el Quijote, pero nos parecía que era mucho más oportuno aprovechar el Nobel de nuestra provincia, Juan Ramón Jiménez. Y ese es el motivo fundamental por el que elegimos Platero y yo. Como bien decía Alfonso Aramburu el otro día, si le preguntamos a un niño de la calle quién es Juan Ramón, dice, sí, es el hospital que está ahí en la esquina, ¿no? También en el mes de junio tendremos la 19 edición del Concurso Nacional de Cuentos, Cómics y Dibujos, que venimos realizando y ya es la 19 convocatoria. El hecho de haber hecho ya las 19 convocatorias nos supone que ahora mismo la Fundación dispone de una cantidad de material de dibujo que nos estamos planteando la necesidad, y ya lo vi hace muchos años en Estocolmo, de tener una especie de un salón de exposición para los niños de la ciudad y de la provincia. Con respecto también a la actividad de edición de libros, nosotros constituimos una librería de edición de libros de investigación llamada Bibliolibrary, que estamos, montando su página web y porque nos ofrece una cierta dificultad que el libro, si lo guardamos en PDF, se puede abrir. Las grandes plataformas, como le pasa a Amazon, por ejemplo, cierran el libro de tal manera que no se puede copiar, no se puede leer. Pues bien, centrándonos en el segundo ciclo de conferencia, tengo que decirle al señor alcalde que menos mal que hoy ha asistido, porque si no asiste ya es la segunda vez que tendría que improvisar una conferencia. La primera fue sobre la fiebre minera, que en 2 días la tuve que preparar, y hoy pues pensaba hablar, si no hubiera venido, como estoy terminando de leer el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, pues digo, bueno, daré una conferencia sobre por qué Colón
no le entregó la carta que llevaba de los Reyes Católicos al Gran Khan, ¿no? Y de alguna forma, pues distraía al personal. Bien, dicho estas palabras con el mayor afecto hacia nuestro alcalde, bueno, pues todas estas conferencias han sido grabadas, han sido emitidas por las televisiones y todas están, para quien quiera consultarlas, en la página web de la Fundación. Tan solo tiene que entrar en Fundación Juan Manuel Flores Jimeno y arriba del todo pone una pestaña que dice Ciclo de conferencias. Y allí tenemos ya guardadas las 29 conferencias que se han dado. 13 se celebraron en el primer ciclo y 14 en este segundo ciclo. Más 2 que me parecieron muy atractivas, muy interesantes, una de Alfonso Aramburu y otra de Eduardo Fernández Jurado sobre el tratamiento médico que había recibido Juan Ramón Jiménez. En este ciclo de conferencias, pues ya podemos decir que hay una, que es un documento histórico, que fue la apertura del primer ciclo, dada por José Luis García Palacio sobre las cooperativas de créditos y la Caja Rural del Sur. Él inauguró lo que son los ciclos de conferencias y hoy día pues, es un testimonio, como un día le decía a su hijo, ¿no? Que está disponible para el que quiera verlo. Hay magníficas conferencias. Voy a resaltar así por encima alguna de ellas, por ejemplo, la de Antonio Lao sobre el fútbol en España, la de Fernando González de Canales sobre los griegos en la ciudad de Huelva, la de Antonio Sotomayor sobre la situación actual de los frutos rojos en la provincia de Huelva, José Luis Ruiz sobre el cine, Alfonso Aramburu, el futuro inmediato de la costa de Huelva, Martín, que nos dio una conferencia sobre las grandes pandemias en la humanidad, el antiguo rector Francis, que nos habló sobre Huelva, provincia extractiva a provincia transformadora, una magnífica conferencia. También Paloma, que nos habló de la situación de la sanidad en la provincia de Huelva, el dejaste de hacer ciudad, que nos lo dio Jaime Madruga. Personalmente yo tuve que improvisar la fiebre minera en el siglo XIX, las fuerzas de la revolución industrial en la franja perítica onubense, la necesidad de un aeropuerto, que la dio Alfredo González, la evolución social de la Semana Santa por Fernando Vergel, lo tenemos aquí también, el nacimiento en Calaña de la primera manifestación ecológica de España por Mario Peña, el señor obispo que nos dio cómo afrontar desde una diócesis las nuevas corrientes sociales, Sixto Romero sobre la universidad, Antonio Fernández Jurado, Huelva, qué dolor tierra mía, Pedro Ponce, que nos habló del nuevo edificio sobre ferroviario de Huelva, nuestra rectora, que nos habló sobre la Universidad de Huelva y su evolución de proyección al futuro, y, digamos, el último día ha sido también Alfonso Aramburu, que nos ha hablado sobre Vázquez Díaz, un recorrido por su dibujo. Hoy nos va a ofrecer la conferencia don Gabriel Cruz Santana. Don Gabriel es alcalde de Huelva desde junio de 2015. Nació el 5 de enero del 64 en el municipio onubense de Minas de Riotinto, pueblo histórico al cual le he dedicado muchas horas de investigación y de estudio y que de alguna manera podemos resaltar de qué manera esta provincia vive de espalda a la minería y muy especialmente a lo que fue la joya de la corona, que es las minas de Riotinto. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Huelva, ha ejercido de forma continua el ejercicio de la libre profesión durante cerca de 14 años, es vicepresidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Desde 2015 forma parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios de Provincia, siendo portavoz de los alcaldes y concejales socialistas del país. Es miembro de la Comisión Nacional de Administración Local y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales. Ha estado al frente de varias delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía en Huelva desde el año 2004, por lo que tiene una larga experiencia en el mundo de la administración.
Ha sido delegado de Cultura y Administraciones Públicas del 2004 al 2006, ha sido delegado de Obras Públicas y Transporte de 2006 a 2008 y es delegado de Vivienda y Ordenación Territorial desde el 2008 a 2012. Entre el año 2011 y 2015 lideró el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Huelva como portavoz afiliado al PSOE desde el año 91. Es secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Huelva desde el año 2012. Es vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial del PSOE desde 2017 y miembro del Comité Federal del mismo partido. Por encima de todo, es una persona que hemos considerado fundamental para que hubiera, digamos, abierto la primera conferencia del segundo ciclo que hoy terminamos, pero como no le fue posible, porque tuvo que viajar a Londres, ha sido el motivo por el que cierra, digamos, hoy precisamente el segundo ciclo de conferencias sobre las reflexiones de Huelva. Y la idea fundamental es que todos percibimos lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestra provincia, pero una cosa es verla desde fuera y otra es verla desde dentro, porque desde dentro, digamos, se tiene el conocimiento de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que de alguna forma para nosotros nos resulta a veces profundamente fácil, cuando uno está dentro no es tan fácil. Hay veces en el que la gestión se lleva mucho tiempo y otras veces, por el contrario, digamos, si se puede actuar a tiempo, si se puede, digamos, hacer esfuerzos, pues de alguna manera se hacen posibles las realidades. Y por eso esa visión interna del ayuntamiento es la que hoy nos puede impartir don Gabriel Cruz Santana. Don Gabriel tiene la palabra. De que el alcalde lleve a cabo su exposición, pero notarán que no es la voz acostumbrada a la que suelo tener, que ha ido en los brazos de la dichosa gripe y los resfríos. Y tengo una cita médica dentro de un rato. Voy a intentar aguantar todo lo que pueda para escuchar a nuestro alcalde, pero no quiero que nadie lo interprete como una descortesía si me tengo que levantar antes de que finalice. Reitero el agradecimiento por su asistencia. Gracias. Pues bien, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, presidente de la Federación Onubense de Empresarios. Muy buenas tardes, Manolo, muchas gracias. Autoridades, representantes de colectivos de diferente índole, amigas, amigos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Manolo la invitación y fundamentalmente su comprensión ante dos fallos, podemos considerarlo igual reiterados fallos para compartir un momento trascendente, fundamental, al menos para mí lo es. Yo soy quien tiene mucho más que aprender aquí que lo que yo pueda transmitir. Yo no voy a dejar de transmitir algunos puntos de vista y poner sobre el tapete algunos hilos argumentales para la reflexión. Pero es un honor participar en la Fundación Juan Manuel Flores Jimeno, sobre todo porque es un espacio abierto a pensar, a considerar, a debatir, a reflexionar, en definitiva, sobre Huelva. Comentaba Manolo que todos los temas de conferencia, el que ha habido la oportunidad de conocer aquí en las conferencias de la Fundación, y realmente desde diferentes marcos, con mayor o menor especificidad, pero al final toca todo lo que conforma pues lo que es la provincia de Huelva, nuestra economía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro entramado social, nuestras raíces, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde aspiramos a llegar. Y yo te lo agradezco, y es cierto que me hubiese gustado estar en la inauguración, no fue posible, peor fue la segunda fue un auténtico atraco. Por eso tuvo que improvisar sobre la minería. Lo teníamos perfectamente cerrado, pero como bien decías, coincidió y
Él decía en la presentación que es cierto, soy miembro de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, había un foro mundial en el que sobre xenofobia y violencia me tocaba una ponencia y la ponencia me tocó coincidiendo con el miércoles de la Fundación y por lo tanto aprovecho también para presentarte mis excusas aquí delante de la sociedad de Huelva, que es lo mismo que decir delante de Huelva. Y agradecer, como no, a José Luis su presencia, sé del esfuerzo tanto físico, el personal, como por la agenda que tiene. Para mí es muy importante que esté aquí José Luis, porque yo quiero agradecer en primer lugar la disponibilidad siempre y la disposición de la Fundación para que se desarrollen todo tipo de iniciativas, de actos y de eventos que tienen mucho que ver con nosotros, y esas puertas abiertas demuestran un compromiso real con Huelva, demuestran un compromiso real con la sociedad. Pero para mí, el que además de tu condición de presidente de la Fundación no puedes cambiarte de sombrero, eres el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, y que estés presente representando a todos los empresarios de Huelva, representando lo que es uno de los elementos y motores fundamentales para el desarrollo económico, también para el desarrollo social, para la prosperidad. Es donde está la representación empresarial, y yo me siento feliz y me siento honrado de contar con tu presencia, con esta muestra de interés y también con esta muestra de apoyo a una iniciativa que creo que todos ya somos capaces de calibrar y de valorar. Yo decía que no pretendo dar una conferencia, realmente no pretendo hacerlo, pretendo abrir un abanico de reflexiones sobre lo que es Huelva, sobre lo que es una ciudad, cómo entiendo que deberíamos construirla, cómo deberíamos mirarla, pero es mi visión, una visión que espero que tengamos la oportunidad con vuestras aportaciones, con vuestras intervenciones, de compartirla, porque en definitiva una ciudad es un ser vivo, es un elemento que evoluciona y, en mi opinión, tiene una característica fundamental. La ciudad se construye sobre la base de proyectos individuales y colectivos. Creo que tenemos que considerar que es el espacio en el que desarrollamos nuestra vida, lo que esperamos que ocurra con nuestra vida, cómo vivimos, hacia dónde queremos llegar, lo que esperamos y lo que deseamos para nuestro entorno más próximo, y también para el desarrollo de nuestras aspiraciones y de nuestras apetencias profesionales. Es un espacio de proyecto, pero es un espacio heterogéneo en el que todos contribuimos a construirlo. Si hay algo que creo que hay que destacar de la presencia esta tarde pues en esta conferencia, me suena hasta pretencioso lo de conferencia, en este caudal de reflexiones, es la diferente extracción, y lo decía antes, de los diferentes colectivos que representa la pluralidad de Huelva, desde el intérprete de lenguaje de signos hasta todos y cada uno de los elementos que representáis, una sociedad en la que aquí traéis las especificidades de cada uno, las circunstancias personales que condicionan nuestro entorno y que condicionan nuestra familia. Y todos tenemos derecho a formar parte del proyecto de una ciudad, todos tenemos la obligación de formar parte del proyecto de esta ciudad. Porque yo entiendo la ciudad y los ámbitos geográficos o geopolíticos, si queremos, no como un espacio en el que nosotros, una institución concreta, hablamos de ciudad, solemos poner el punto de vista, el punto de mira en el ayuntamiento. Un ayuntamiento no es el único responsable del presente y del futuro de una ciudad. Tiene que ser un elemento fundamental, yo diría que esencial, y no solamente por la capacidad de acción directa, sino por la responsabilidad de liderar, de impulsar y de coordinar iniciativas, inquietudes, proyectos, de articular y vertebrar la sociedad, de generar espacios inclusivos para todas, espacios inclusivos para todos. Pero no es el único. Nosotros tenemos que hacerlo como ayuntamiento, y no renuncio, yo me siento muy orgulloso de haber recuperado el concepto de capitalidad de Huelva, pero no como concepto invasivo, no pretendemos ser más que nadie, pero sí como concepto responsable de liderar ese impulso o esa pulsión de avance, de cambio y de progreso. Y creo que tenemos esa responsabilidad, pero también creo que es una responsabilidad compartida con el resto de administraciones, con el resto de colectivos, la clase empresarial, la clase social, con el resto de la sociedad. Todos tenemos mucho que decir porque todos formamos parte de ese sueño y de esa ilusión que es la ciudad, que es Huelva.
tanto más en Huelva, que creo que estamos ante un momento histórico, pero sobre todo que tenemos que vivirlo, y es mi opinión, con ambición y con audacia. A mí me cuesta trabajo pensar, y yo sí creo que hay que hablar de presente y de futuro, sin duda, pero a mí me cuesta instalarme permanentemente en el futuro porque al final supera el presente. Y nosotros necesitamos vivir el presente y hacer y construir un futuro que sea ese presente. Quiero decir con esto, no podemos aspirar a decir vamos a modernizar la ciudad, vamos a alcanzar estas metas, porque seguramente cuando alcancemos esas metas, la modernidad estará en otro sitio y seguramente tendremos otras metas. Tenemos que construir ese futuro desde el presente, siempre desde el presente, de culminar proyectos que han pasado, poner en marcha y terminar proyectos actuales de presente y, sobre todo, contribuir y generar los espacios donde tiene que desarrollarse el futuro. Y, como digo, el ayuntamiento tiene que jugar un papel fundamental. Está claro. No es el único, pero tiene que jugar un papel fundamental. El ayuntamiento tiene que ser protagonista de la transformación social, de la transformación física, tiene que contribuir decisivamente a la transformación económica. No podemos desgajar ese papel que tenemos que jugar desde la Administración municipal y, por lo tanto, para nosotros nuestra obsesión es sentar los pilares sobre los que crecer, desarrollarnos y progresar. Y tenemos tres pilares fundamentales. Un pilar fundamental es la economía. Fundamental, esencial, contar con un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento capaz de generar espacios y de implicarse en proyectos. Y créanme que tenemos una experiencia importante en materia de posibilitar esa situación económica que nos permita abordar retos de presente y también diseñar esos objetivos de futuro. Tiene mucho que ver la gestión, tiene mucho que ver el equilibrio, tiene mucho que ver el permitir que los ciudadanos y los colectivos contribuyan a ese equilibrio, a ese saneamiento y también se sientan apoyados y respaldados. Yo solo voy a dar unos datos muy por encima porque no quiero hablar de situaciones ni de pasado, pero sí creo que es importante fijar el papel, lo fundamental que es los aspectos económicos, los aspectos modernidad y eficacia en la gestión municipal y el aspecto participativo. En el económico, nosotros llegamos al ayuntamiento con una deuda en torno a unos 400 millones de euros, un índice de endeudamiento de un 240%, con las empresas municipales en causa de disolución. Hoy día las empresas municipales están fuera de la disolución, de las causas de disolución. El nivel de endeudamiento en millones, hablaba de 400 millones de euros, lo hemos rebajado en más de 70 millones de euros y el nivel de endeudamiento ha caído del 240 al 128%. Sin embargo, la presión fiscal, la presión tributaria sobre las familias de Huelva ha bajado en torno al 6,5% y hemos mejorado la recaudación en torno al 3,5%. Y eso se trata de tomar muy en serio la necesidad de sentar unas bases sólidas desde el punto de vista económico que nos permitan abordar proyectos propios o participar en otros proyectos que vienen de fuera, pero que en definitiva contribuyen y conforman la ciudad, ayuda a crear ciudad. Y estamos también en la necesidad de una transformación de la administración municipal, pasarla de una administración antigua, anquilosada, lenta, llena de entresijos, de vericuetos, que dificulta enormemente la puesta en marcha de acciones, de ideas, en definitiva, de generar esas expectativas, esa capacidad de avanzar, de crecer y de progresar. Va a salir ahora a licitación en el ayuntamiento pues la elaboración de una relación de puestos de trabajo que le dé un vuelco a lo que es la administración municipal. Cuando hablas con los empresarios, grandes empresas y también pequeñas empresas, lo que demandan fundamentalmente es agilidad y seguridad jurídica, más que inversiones. El papel que tiene que jugar el ayuntamiento
es el de posibilitar la realización de los proyectos. No tiene que ser necesariamente a través de las inversiones, pero sí a través de la implicación y sí a través del liderazgo. Donde haya que apoyar económicamente, tiene que estar, pero sobre todo generando esos espacios pues para la creación de empleo, para la transformación social o también para la transformación física. Yo no creo en grupos de estudio que genera otros grupos de estudio que aportan una idea que cuando llega a ti la idea está anticuada, nos ha sobrepasado el tiempo. Yo creo que también, e hilo con la participación social en la vida pública, tenemos que mejorar y modernizar los mecanismos de relación con la sociedad y los mecanismos de participación. La participación social es fundamental. Nadie, como los colectivos, de la índole que sea, los vecinales, los sociales, todos los que se manejan o se desarrollan, se desenvuelven en un ámbito concreto, en un ámbito determinado, conocen mejor que nadie la realidad social, pero sobre todo conocen mejor que nadie las implicaciones que tiene, las consecuencias que tiene a nivel individual y colectivo la problemática o los escenarios donde se desenvuelven con habitualidad. Es muy importante que seamos capaces de articular esos mecanismos de participación ágiles, que superemos sistemas tradicionales, sistemas antiguos. Para tú relacionarte con un colectivo no tienes que crear ningún grupo. Lo que tienes que tener es fluidez en la comunicación, lo que tienes que tener es fluidez en la relación. Y en eso estamos implicados. Yo creo que estamos en un momento esencial para todos, para Huelva. Estamos en un momento en el que hemos pasado, y eso se percibe en el ambiente, de una situación de conformismo, de una situación de asunción de realidades, de falta de pulso y de impulso para transformar las cosas, de falta de confianza, a vivir unos momentos en los que, como sociedad, como colectivo de Huelva, creemos en nosotros mismos, creemos en nuestras capacidades y creemos en nuestras posibilidades. Y tenemos unas áreas sobre las que tenemos que posicionarnos, tenemos que analizarlas y tenemos que posicionarnos. Yo creo que ha sido muy positivo organizar eventos deportivos de primerísimo nivel, como el Campeonato de Europa de Bádminton, o como el triatlón, o haber sido capital española de la gastronomía, o haber organizado el Congreso Mundial de Cambio Climático. Eso nos sirve para alimentar nuestra autoestima y, sobre todo, nos sirve para demostrarnos a nosotros mismos nuestra capacidad, nuestras capacidades. Porque tenemos que ser coherentes y consecuentes, y tenemos desde el examen, desde el estudio, desde la reflexión que se proponen en foros como este, ver hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar y hacerlo con rigor, no hacernos trampas. Es fundamental que entendamos nosotros cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra dimensión y cómo tenemos que potenciarnos y desarrollarnos. Y nosotros el desarrollo de una ciudad, como yo la veo, como yo la entiendo, como quiero trasladar y como me gustaría que abordáramos la reflexión sobre dónde está Huelva y dónde es el futuro de Huelva, creo que tiene diferentes marcos. Tiene un marco físico, insisto, el soporte, una administración solvente, ágil y participativa. Pero nosotros estamos ante una realidad, ante un punto de inflexión que tiene que suponer un salto adelante en lo que es la Huelva que queremos para nosotros, pero que también la Huelva que queremos para nuestras generaciones futuras. Y nosotros estamos en un momento importantísimo para abordar una transformación física sin precedentes de la ciudad, que tiene mucho que ver con la transformación económica, tiene todo que ver con la transformación social. Tenemos que aprovechar el momento que vivimos, igual no es de rebeldía, pero sí de inconformismo. Estamos en un momento en el que hemos dicho, somos potencia en muchísimas cosas, tenemos la capacidad a la que me refería, pero sobre todo tenemos iniciativa, tenemos fuerza, tenemos determinación y vamos a construirlo. Vamos a iniciar la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva
como elemento fundamental en el diseño de una política territorial que tiene enormes implicaciones en la transformación de la ciudad de Huelva, en la transformación económica, en la transformación social, por supuesto, en la transformación territorial. Y yo lo que espero que cuando abordemos la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva, lo hagamos desde el respeto a nuestra historia, a nuestro patrimonio, a lo que somos, pero también que lo hagamos con amplitud de mira, pensando en que es una herramienta indispensable para construir futuro, para construir progreso, para crecer. Y a mi juicio nos encontramos con dos aspectos fundamentales desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista urbanístico. Por una parte, tenemos que aprovechar la oportunidad para compactar la ciudad, para resolver los problemas que tenemos de espacios vacíos, que no solamente son espacios residenciales, tenemos muchísimas carencias en dotaciones, tenemos muchísimas carencias en espacios verdes, tenemos muchísimas carencias a la hora de la vertebración del territorio. Y esa transformación tiene que venir acompañada de dos premisas fundamentales: la movilidad y la accesibilidad. Sin movilidad, sin garantizar una movilidad óptima y sin garantizar la plena accesibilidad a las diferentes situaciones en las que se pueden y nos encontramos los ciudadanos, nunca alcanzaremos el concepto de modernidad que esperamos. Porque hay una frase que leí una vez que me gusta mucho, porque además lo comparto plenamente. En definitiva, una ciudad es moderna cuando es el escenario ideal, sirve de escenario ideal para la felicidad de las personas. Al final, los proyectos personales, los proyectos familiares, los proyectos profesionales tienen mucho que ver con nuestra satisfacción y con nuestra felicidad. Por lo tanto, ese es el espacio que tenemos que abarcar. Es fundamental. Y en los próximos, yo creo que no van a ser muchos años, pocos, meses diría yo, vamos a conocer un nuevo impulso en el mercado, en la zona del antiguo Mercado del Carmen. Vamos a conocer un nuevo impulso en Islas Chicas, en el antiguo Estadio Colombino. Pero sobre todo a través del Plan General tenemos que resolver la problemática de tantos y tantos espacios que supone degradar a la ciudad no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista convivencial. Porque yo entiendo la ciudad como un elemento en el que tienen que conjugarse e integrarse los diferentes ámbitos geográficos de la misma. Nosotros necesitamos que nuestros barrios sean espacios convivenciales, donde podamos desarrollarnos, donde podamos sentirnos a gusto, pero que no son elementos estancos, elementos aislados. Tenemos que, entiendo, hay que pasar del concepto atomizado de ciudad para considerar que la ciudad se conforma con los diferentes ámbitos geográficos. Que aunque tengamos barrios con plenitud de servicios, barrios accesibles, barrios donde se garantice la movilidad, tienen que formar parte de un todo, porque hay elementos que superan a todo eso. Y es el elemento fundamentalmente el cultural y fundamentalmente el social. Ese concepto es lo que pretendemos abordar desde una revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, como también distribuir, dar coherencia a los diferentes territorios para poder conseguir avanzar en una estrategia de generación y atracción de proyectos que mejoren la actividad económica de la ciudad. Porque eso es un elemento fundamental. Cuando uno se para a pensar en la ciudad donde uno vive, piensa en primer lugar en que el bienestar tiene mucho que ver con el empleo. Y el empleo no se aborda desde las administraciones. Hay administraciones que tienen competencia en materia de empleo para poner en marcha políticas activas. Hay otras que no tenemos competencia en materia de empleo, pero que no rehusamos a abordarlo. Siempre suelo decir que cualquier problema de cualquier ciudadana o ciudadano de Huelva se convierte en mi problema, sea o no sea competente para resolverlo, pero no pueden mirar para otro lado. Por lo tanto, el empleo, nosotros actuamos intentando generar posibilidades a aquellas personas
que tienen más difícil acceder al empleo o que llevan tanto tiempo fuera del mercado de trabajo que les cuesta mucho trabajo reciclarse, readaptarse y poder conseguir pues, lo que es el elemento fundamental para poder desarrollar un proyecto de vida digno, que es el empleo. Pero sí tenemos una función importantísima en materia de empleo. Somos una potencia importante en el sector primario. Hablo de Huelva, pero también hablo de Huelva ejerciendo la capitalidad, que tiene mucho que ver con el resto de la provincia. Somos potencia en el sector industrial. Tenemos un puerto que es de los más importantes de España. Y tenemos, no me gusta decir que somos potencia en el ámbito turístico, porque prácticamente ahí no se ha hecho nada y es mucho el camino por recorrer, pero sí tenemos que profundizar en reflexiones sobre el papel que tiene que jugar Huelva en el marco de la provincia a la hora de potenciar y desarrollarnos desde el punto de vista del turismo. Y es indispensable que seamos capaces de conjugar los diferentes elementos productivos para crecer y para prosperar. No podemos desarrollar un sector económico a costa de otro sector económico. Ahí tiene mucho que ver la política territorial. Ahí tiene mucho que ver pues, la política de seguridad jurídica, de agilizar la puesta en marcha de esos proyectos empresariales, pero tiene mucho que ver el compromiso. Y nosotros tenemos, yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que apostar por nuestra industria. Cuando cogemos y leemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tiene como objetivo final el desarrollo integral del planeta en condiciones de sostenibilidad, de seguridad, de calidad de vida, de bienestar, establece como uno de los elementos fundamentales el desarrollo industrial. Y no estamos hablando de una industria del siglo XIX ni la industria de los años 70 y de los años 80. Estamos hablando de una industria moderna, limpia, sostenible, compatible con nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos que generar espacios verdes, tenemos que mejorar nuestros parques, nuestras plazas, tenemos que ser un referente en ese ámbito, pero eso es compatible con el desarrollo económico y tenemos un motor importantísimo, la industria. Y tenemos que estar exigentes, pero también cómplices de los esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones de producción. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a apoyar proyectos empresariales que ayuden a potenciar y a incrementar la presencia industrial en el PIB, también en el valor añadido, que es el que se queda aquí, que es el que se aporta, y para que sirva de motor para el desarrollo del resto de los sectores económicos. No podemos renunciar a nuestra fortaleza, no podemos renunciar a uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la sociedad. E insisto, no lo digo yo, Naciones Unidas, en su Agenda 2030, recoge como objetivo fundamental el desarrollo y el crecimiento industrial. Porque tenemos que ser conscientes de que donde se genera mayor actividad relacionada con la innovación, con el talento, con la aportación de nuevas ideas, es en la industria. Y quien demanda más innovación, más talento, más transferencia de conocimiento, es la industria. Y se constituye, por lo menos, en un valor esencial y capital para el crecimiento y el desarrollo de Huelva. Y tenemos que apostar definitivamente por el turismo, convertirlo en un producto que sea relevante y de peso
en nuestra aportación a la riqueza de Andalucía, a la riqueza de España, que sea fundamental en la generación y en la aportación de nuestra riqueza. Y ahí sí tenemos todo el camino por recorrer. Creo que tenemos demasiado sectorizados los productos turísticos y creo que tenemos que apostar a propuestas equilibradas de las que formemos parte diferentes territorios y en la que Huelva Capital juegue un papel fundamental. Creo que Huelva tiene capacidad para protagonizar el impulso y el despegue turístico en la provincia. Porque nosotros tenemos una provincia que tenemos que interactuar, que todos formamos parte de esa idea y de esa proyección que debemos llevar a los mercados turísticos. No podemos vender las cosas por separado. Formamos parte de un todo por las características propias y por la amplia gama que tenemos. Y Huelva debe de aportar capitalidad, debe de aportar infraestructura, aporta clima, aporta ciudad, aporta historia, aporta arte, aporta patrimonio, aporta gastronomía, aporta cultura en mayúscula, y tiene que formar parte de esa estrategia. Y en esa estrategia de crecimiento y de desarrollo, un papel esencial y fundamental tiene que jugar el puerto de Huelva. El puerto de Huelva en la transformación urbana de la ciudad y el puerto de Huelva en el crecimiento y en el desarrollo económico, en la impulsión para subir, para mejorar, también para modernizarnos. Llevamos unos años en el que la presencia, la complicidad del puerto con la ciudad de Huelva para alcanzar el viejo logro de integración, no me gusta la palabra acercamiento porque parece que estamos hablando de elementos diferentes y formamos parte de un todo. El puerto es Ría, Huelva es Ría, Las Rías Huelva. Llevamos pues unos años en los que ese objetivo lo tenemos al alcance de la mano, a través del Paseo de las Rías, a través de la mejora en el tráfico rodado en Francisco Montenegro, en los accesos también desde el barrio de Pescadería, lo tenemos en la remodelación del entorno del cargadero de mineral de Río Tinto, lo tenemos en el proyecto ya licitado de mejora desde el punto de vista urbano y de acercamiento al peatón de todo lo que es el frente de Francisco Montenegro, también de la creación de la vía de servicio paralela a la circunvalación de Huelva para desviar el tráfico relacionado con la actividad industrial, y lo tenemos con el proyecto de Muelle de Levante. Y yo creo que es un momento bonito y hermoso ahora que estamos asistiendo a un cambio en la presidencia del puerto de Huelva para expresar pues, la voluntad inequívoca de continuar trabajando en un proyecto que impulse el ocio, el servicio, la mejora de los espacios libres, la mejora de los espacios verdes, que hagamos que nos sigamos sintiendo orgullosos de nuestra ría, que nuestra ría forma parte de Huelva. Y yo, por supuesto, que no solo tiendo la mano, sino que además pediré que continuemos con los proyectos puestos en marcha, aprobados en los planes de empresas del puerto, aprobados por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, y que sin duda no podemos dejar en el limbo, y estoy seguro que no será así. Porque al final a todos nos mueve y nos une la misma pasión, y esa pasión es nuestra ciudad, esa pasión es Huelva. Pero insisto, el puerto tiene que jugar un papel fundamental, lo está jugando y tiene que seguir jugándolo. Ciudad y puerto. Y eso tenemos que hacerlo con agilidad, con vigor, con determinación, porque nos jugamos mucho de nuestro futuro, nos jugamos mucho desde el punto de vista logístico, con el desarrollo de las zonas de actividades logísticas en Francisco Montenegro. Nos jugamos mucho con el desarrollo desde el punto de vista del transporte de mercancías. Nos jugamos mucho con el papel que juega el puerto también en el transporte por ferrocarril de mercancías y las inversiones y el liderazgo que ejerce a la hora de posicionarse en primera línea. Nos jugamos mucho
nos jugamos mucho a la hora del desarrollo del turismo de crucero, pero también nos jugamos mucho a la hora de transformar la ciudad de Huelva y de convertirla en esa ciudad moderna, esa ciudad accesible, esa ciudad que todos queremos vivir. Nos enamora por su gente, por su clima, por su alma, y tenemos la oportunidad de conseguir que sea una realidad física aquello que es una realidad emocional y que todos vivimos como tal. Y ahí, como digo, el Ayuntamiento de Huelva estará impulsando y liderando ese proyecto ya comenzado y que no tiene marcha atrás de integración de puerto y ciudad. Y la ciudad se tiene que construir desde lo social. No es posible una ciudad digna. No podemos sentirnos satisfechos ni realizados si no somos capaces de no solo de considerar y de reflexionar sobre el papel que todas las ciudadanas y ciudadanos jugamos dentro de nuestra ciudad. Nosotros tenemos que convertirlo en realidad. Todas las personas, todas las familias tienen que tener su espacio, tienen que tener su calidad de vida, tienen que tener su dignidad garantizada. Muy importante contar con los colectivos. El tercer sector juegan un papel fundamental. Si nos paramos a pensar desde el punto de vista de la atención a las necesidades fundamentales, las más básicas, que son insatisfechas y que gracias a estos colectivos se han ido sacando adelante, si nos paramos a pensar en las realidades que se abordan de cada colectivo, nos daremos cuenta de que es la forma de crecer y es la forma de sentirnos partícipes de una sociedad moderna. Y yo, aprovechando que aquí no solamente hay representantes de muchísimos colectivos, sino representantes de instituciones que tenemos mucho que decir en esa conformación y construcción de un horizonte de progreso, sectores económicos muy importantes, sectores de comunicación fundamentales. Tenemos todos que hacer un esfuerzo por visibilizar a nuestra sociedad. Tenemos características propias, no voy a poner ningún ejemplo, pero sí miremos en nuestro entorno, miremos a nuestro alrededor, miremos dentro de nosotros mismos. Las dificultades con las que nos encontramos en nuestro día a día, la lucha que tenemos ante problemas que nos superan emocionalmente, nos superan personalmente, superan nuestro estatus, nuestra idea de vida, esa por la que tanto hemos peleado. Y muchas veces se abordan desde estos colectivos, pero no somos capaces de romper esa barrera que hace que lo vivamos con naturalidad, considerando que forman parte o que formamos todos parte de esta sociedad. Hay que acabar con los estigmas. Y eso es tarea de todos. Hablamos de construir una ciudad en lo físico. Hablamos de las plazas, de los parques, hablamos del desarrollo del ensanche sur, hablamos de los barrios, hablamos de derribar el muro del matadero, de las expectativas que se nos abren, porque ahora próximamente empezará a construirse el bulevar que unirá pues Pescadería con el barrio del Matadero, el parque del ferrocarril, la rotonda del Punto, y eso se va a empezar ya. Miramos el ensanche sur y vemos que se está desarrollando el proyecto o los proyectos residenciales, que están avanzados también proyectos relacionados con dotaciones educativas. Pero tenemos que pensar que una ciudad tiene mucho más que ver, o va mucho más allá del aspecto físico, que es importante. Pero una ciudad la hacemos todo. La ciudad es el espacio de convivencia de los ciudadanos. Y todos tenemos que tener nuestra visibilización. De ahí, José Luis, muchas gracias. Es importante que tengamos un intérprete del lenguaje de signos, porque no tiene tanto que ver con el número de personas que estén en esta sala que necesiten de la interpretación de signos o quien pueda seguirlo en la grabación, sino con que de nuestro día a día forman parte, que viven esa realidad y que condicionan esa realidad y que todos sumamos esos condicionamientos para la construcción de un marco social
digno, en el que todos, y como digo, al que todos estamos llamados. Y vivimos un momento, creo que importantísimo, no solo pues, por los retos y el panorama que se nos abre en esos tres planos fundamentales. Estamos asistiendo a una explosión cultural, a un reconocimiento de señas identitarias, pero también a una apertura a nuevas propuestas, porque no solo es cultura nuestra tradición y nuestras raíces, ni tampoco es cultura la vanguardia y las nuevas creaciones. Es cultura lo que conforma el acervo personal de una conciencia colectiva que es la de la ciudadanía de Huelva, la que se ha venido construyendo a través de décadas, a través de siglos, pero también cómo ha ido evolucionando, cómo se va creando y cómo nos vamos abriendo a nuevas ideas. Es importantísimo porque la cultura, de verdad, es lo que conforma nuestra personalidad, es lo que nos define como pueblo. Somos lo que somos a través de esas expresiones culturales, de eso que ha ido constituyendo los aspectos sustanciales del choquero. Pero también ahora, con estas nuevas propuestas, con esta nueva creatividad, con los talentos, vamos desarrollando y construyendo, mejorando, ampliando, diversificando lo que es la esencia y lo que es el alma de Huelva. Y no existe una sociedad digna si no contamos con todo el mundo, pero tampoco existe una sociedad digna y moderna si no es una sociedad que potencie la cultura y que se abra a todas las formas de expresión, a todas nuestras capacidades y a toda nuestra creatividad. Y decía que vivimos un momento esencial, porque yo sí he sentido vivir una etapa en la cual pues, estábamos resignados a lo que nos sucediera. Y yo creo que tenemos dos elementos fundamentales que tenemos que demostrar que Huelva está a la altura, que está dispuesta a pelear y a la consecución de esos objetivos de modernidad y de progreso. En uno me refiero a las infraestructuras de comunicación, las infraestructuras de agua, a la problemática de las infraestructuras. Después de mucho tiempo, después de tanto tiempo en el que hemos estado reconociendo como un lastre que nos impedía posicionarnos y competir para traer proyectos y para mejorar social y económicamente, hemos decidido pasar a la acción. Y no es una reivindicación de nadie, porque es una reivindicación de todas y todos. Es una reivindicación ciudadana, en la que las instituciones locales responsablemente tenemos que poner la cara, pero no es la reivindicación de nadie, sino la de todos, porque todas y todos estamos afectados y todas y todos estamos empeñados en la consecución de esos objetivos y además hacerlo de una manera racional, entendiendo que no es una cosa que se resuelva de hoy para mañana, pero que sí que se tiene que empezar a resolver hoy. Y habrá, pues algunas, que tienen que ser objeto de planificación con las correspondientes dotaciones para que se cumplan los plazos necesarios para su desarrollo, pero otras que hay que empezar desde ya y que necesitamos ahora, porque Huelva no puede esperar. Y tenemos una oportunidad ante la manifestación del 15 de marzo para expresar no solamente la necesidad de infraestructura, nuestra reivindicación, sino trasladar el mensaje que no estamos dispuestos a cejar en el empeño de tener las condiciones necesarias para poder competir y para poder optar a crecer, a mejorar y a progresar. Y el otro reto, y termino, que creo fundamental, que se tiene que convertir en un reto ciudadano, es la resolución de la problemática que genera la balsa de Fofolleso. La balsa de Fofolleso es un problema de la ciudad de Huelva. No es un problema que tenga que ver con la actividad industrial de Huelva. La actividad industrial se desarrolla bajo los parámetros de la legislación europea, mejorando las condiciones de sostenibilidad, mejorando las condiciones de producción, porque no olvidemos, uno de los elementos
fundamentales para valorar la producción industrial es su capacidad de desarrollar procesos productivos, respetando el medio ambiente, apostando por la sostenibilidad. Pero estamos hablando de unas 1.200 hectáreas aproximadamente que necesitamos recuperar para la ciudad de Huelva y hacerlo con rigor. De ahí tenemos que huir de la demagogia, con rigor. Y tiene que ser una solución que sea aceptada por el conjunto de la sociedad onubense, si no, no será una solución para Huelva. Para eso tenemos una mesa de participación en la que todos nos sentimos reflejados y partícipes, porque intentamos abarcar el más amplio espectro para que estén todos. Pero también encomendamos a la consideración y a la valoración científica, y tendremos que valorar y considerar el proyecto que trabaje Fertiberia como responsable de la parte de regeneración y restauración que le impone la Audiencia Nacional, pero también el Comité de Expertos de la Mesa de Participación. Y sobre esos términos de racionalidad, de posibilidad, y siempre, siempre bajo el paraguas de la seguridad para el territorio y para las personas. Tenemos como reto, y ese reto, al igual que el de las infraestructuras, no puede esperar a mañana. Ese es un reto de hoy, y es un reto al que estamos llamados toda la sociedad. Y yo, desde luego, lo asumo, lo asumí y lo asumo. Una regeneración y recuperación necesariamente que despierte el entendimiento y el consenso de la ciudadanía. Tiene que ser una solución para todos, pero me niego a que sea una herramienta demagógica para el mantenimiento y sostenimiento de una problemática que al final lo único que hace es eternizarse y lastra las posibilidades de Huelva. Por lo tanto, creo que tenemos un futuro que es presente, porque creo que hay que verlo desde el presente, ilusionante, en el que todos tenemos que participar, y quiero hacerlo, como siempre, llamando a la unidad, a la implicación de todas y todos. Y los primeros, la clase política. Los primeros, la clase política. Porque no es verdad que no nos podamos poner de acuerdo. Hay una parte muy importante de la gestión de lo público en el que todos deberíamos estar de acuerdo, porque son intereses generales con mayúsculas. Y esa es una parte muy importante del día a día de los ciudadanos, de la administración más cercana, que es el ayuntamiento, y de las otras, sobre todo de la administración más cercana. ¿O quién no quiere mejorar un parque? ¿Quién no quiere mejorar una plaza? ¿Quién no quiere mejorar el servicio público de transporte? ¿Quién no quiere mejorar en el empleo o tener una fantástica programación cultural, o que atendamos las necesidades de las personas? Y ahí es que tenemos la obligación de estar de acuerdo, y tenemos otra parte en las cuales, teniendo puntos de vista divergentes, compartimos objetivos, y también tenemos la obligación de encontrarnos. Es muy poco aquello en lo que hay un posicionamiento más ideológico, más endógeno, en el cual puede costar más trabajo. De ahí que los primeros, los políticos, los primeros, las instituciones, pero a ese objetivo ambicioso, con ilusión, con ganas y con determinación, estamos llamados todas y todos. Yo desde luego lo tengo clarísimo. Creo en las posibilidades de Huelva, creo en el presente de Huelva. Tanto es así que, bueno, nos vamos a postular para ser sede del Campeonato Mundial Absoluto de Bádminton, con lo cual quiere decir que tenemos tantas capacidades, tantas cosas por hacer, entendiendo que nosotros no vamos a resolver definitivamente los problemas a futuro, o las ambiciones, las expectativas a futuro, pero sí que jugamos un papel muy importante en el presente, que va a determinar y va a condicionar nuestra vida, la de nuestra ciudad, a futuro, la de nuestros hijos y la de todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Desea consultar
alguna cosa o realizar alguna pregunta, pueden recoger las papeletas, por favor. Bueno, mientras tanto, voy a permitirme el lujo de romper el hielo y empezar a hacer alguna pregunta con la finalidad de que el público se anime. A mí me gustaría preguntar si de alguna forma parece que a nivel nacional, bueno, a nivel internacional tenemos muy claro que hay que ir a las nuevas tecnologías. Ya vemos que en las grandes ciudades no se puede entrar en los centros de las ciudades, se está impidiendo ya de una manera muy acusada, ¿no? Entonces, para que de aquí a 15 o 20 años se pueda transformar el mundo del motor e ir al coche eléctrico o al de hidrógeno o al que sea, parece que llama la atención que es una medida que debemos de actuar, como muy bien decía el alcalde, todos juntos, ¿no? Y que, de alguna forma, para que se pueda producir en 20 años esa transformación, los ayuntamientos yo veo que tienen que empezar ya a exigir que en los garajes y en las terrazas se empiece a poder usar, digamos, la carga de los coches eléctricos. Si yo en un garaje no tengo la posibilidad de cargar el coche eléctrico, quiere decir que, de alguna manera, no puedo comprarme un coche eléctrico. Entonces, mi pregunta es, ¿no debemos de actuar ya en los ayuntamientos con las ordenanzas? Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Yo creo que es evidente que los ayuntamientos tenemos que actuar. Lo que ocurre es que con el tema de, bueno, pues del acceso al centro y los coches eléctricos, tenemos un camino importante que recorrer desde el punto de vista cultural, de la cultura del desplazamiento en las ciudades. En primer lugar, el coche eléctrico tiene un hándicap que no está resuelto. Cuando uno piensa en un coche, piensas en un coche para moverte por la ciudad y también para desplazarte fuera. Mientras el coche eléctrico necesite horas para recargar la batería, es muy complicado que alguien priorice el coche eléctrico sobre coches convencionales, simplemente porque tú tienes que tener capacidad económica para tener un coche para salir fuera de tu ciudad y otro para moverte por la ciudad. Nadie sale de viaje y se para en un repostaje y se tira 3 horas metido en una cafetería esperando que cargue. Claro, un viaje de 6 horas lo convierte en un viaje de 10. No es competitivo, pero sí es cierto que más allá de esa necesaria evolución tecnológica que resuelva algunas cuestiones que se plantean en torno al coche eléctrico, sí hay que tomar medidas en las ciudades. Una es, por supuesto, la de dotar de cargadores de batería. Nosotros tenemos, creo que recordar que son 3 cargadores, 5, 6, me dice Enrique, 6, en toda la ciudad. Pero para mejorar en la habitabilidad de la ciudad, para mejorar en el tránsito, en el disfrute de la propia ciudad, yo creo que también es muy importante cambiar conceptos. En primer lugar, que una ciudad no se convierta en el elemento de distribución del tráfico, sino la ciudad tiene que ser para vivirla, el tráfico es para desplazarte a otros lugares y pasa necesariamente por una potenciación e impulso del transporte público. Para nosotros es fundamental el transporte público. Es una línea de actuación que tenemos, en mejora de personal, en mejora de las tarifas que se plantean, en mejora de la flota. Renovamos la flota con 10 este año, queremos renovarla con 10 más y en 3 años tenerla completamente adaptada, sostenible y ecológica. Pero tiene mucho que ver con la cultura del transporte público y para eso tienes que tener un buen transporte público. Es decir, posibilitar y además exigir, si llega el caso, de que todo el mundo tenga al alcance de la mano la posibilidad de cargar la batería de su coche, sabiendo todavía lo que nos queda por recorrer en materia del coche eléctrico, pero sobre todo creo que es fundamental apostar por un servicio público de transporte y avanzar en la conceptuación del desplazamiento. Estamos elaborando un plan de movilidad que precisamente es un plan de movilidad multidisciplinar, si se quiere. No solamente pensamos en la ciudad como calles por las que se circula, pensamos en la ciudad como un ente que se disfruta, en el que tiene el peatón, tienes el ciclista, tiene la actividad comercial, tiene el trabajo, tienes todo y el transporte público tiene que jugar un papel esencial. Martín nos realiza la siguiente pregunta. ¿Qué destino se va a dar
a las superficies liberadas levantar las vías? Ese va a ser la vía de, entiendo que es Renfe, ¿no?, de donde estaba la antigua estación. Sí, ese va a ser el parque del ferrocarril al que me refería. Es decir, desde donde está la calle Ángel Muriel, la gasolinera Tegón de toda la vida, el colegio de ferroviarios, la estación, allí nace un bulevar que va desde allí hasta el Matadero, que va a servir además para la descongestión, evitar tráfico en el centro y sacarlo hacia afuera de la ciudad, y el desarrollo dotacional y residencial va más allá en el ensanche, porque esa zona será un parque pues que llegará, como digo, desde donde está la actual estación hasta el Matadero, que es el parque del ferrocarril, una zona de espacios verdes para disfrute de la ciudadanía. Otra pregunta es, ¿qué se piensa hacer con la plaza arqueológica? Con la plaza arqueológica. La plaza arqueológica, la de la calle Puerto, ¿no? Eso es. La de la Inmaculada. Pues con la plaza arqueológica lo que se piensa hacer ahora mismo es una plaza pues de jardines, de bancos, de disfrute, y seguirá siendo un espacio público que sí pretendo mejorarla. Evitar pues determinadas irregularidades que se producen en el terreno, pero eso es una plaza que juega ese papel de espacio público y de disfrute en la ciudad de Huelva. Es una plaza que se intervino recientemente, recientemente, hace algunos años, pero 10 años por ahí. Todos recordamos que era cuando se tiraron las viviendas que había allí, quedó un terraplén donde ahí se metían los coches. Hoy día disfrutamos de una plaza con el monumento a la Inmaculada, que creo que es susceptible de mejora desde el punto de vista de jardinería y de imagen, pero que va a seguir ocupando el papel de espacio y plaza pública que está desempeñando actualmente. Quizá por la diferencia de edad, pues jugamos con la ventaja de tener más años, ¿no? Y entonces, claro, cuando se hizo el edificio de la actual Caixa, que fue el Monte, fue Caja de Ahorro, fue tal, ahí había una riqueza arqueológica de gran magnitud, ¿no? Entonces, yo era un crío y se optó, parece ser, por no dañar al promotor y se pudiera terminar el edificio, bajo el condicionante de que toda la riqueza arqueológica continuaba por todo lo que está delante del edificio de la calle del Puerto y lo que es la plaza arqueológica. Eso supuso el indemnizar los propietarios de esa manzana, de tal manera que la idea, el proyecto era aprovechar la riqueza arqueológica que hay debajo de la plaza y podríamos decir en las calles adyacentes. Entonces, hombre, si hay una riqueza arqueológica que no se pudo sacar a flote por respetar el edificio y la promoción del edificio, es un problema clásico de Huelva, ¿no? Pero que los que tenemos ya edad, de alguna forma, y el alcalde actual no tiene culpa de nada, pero de alguna forma esperamos que después de 40 años, más o menos, que se hizo toda esta cuestión, esto un día se plantee la necesidad de sacar esa riqueza arqueológica. Claro, pero mira, en todas las excavaciones que se hacen, pues para hacer construcciones, además, lo que se suele hacer es ver el tema de si hay restos arqueológicos, recuperarlos, sacarlos, llevarlos al museo y soterrarlos. Es decir, todos sabemos lo que hay o lo que nos podemos encontrar. Ya no hablo de objetos que se recuperan y se llevan al museo, sino pues lo que te puedes encontrar o lo que entendemos que hay en el subsuelo. Es que habría que levantar la plaza arqueológica, la plaza de las Monjas, la calle Puerto, la calle Méndez Núñez. Es que tendríamos que cambiar a Huelva, en definitiva. Sí, no, pero vamos a ver. Claro. A ver. No, Alcalde, porque cuando se hacía, pero un momento, Manolo, cuando se hacía, por ejemplo, la restauración del edificio de la Bola, es que es exactamente igual. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Quitar el espacio y la plaza pública y dejar un socavón allí? Yo creo que lo que tú tienes que hacer es la recuperación de los objetos y, como bien dices, de la riqueza arqueológica y, además, construir y conformar ciudad, que es lo que se hace, además. Alcalde, tú eres nativo de Río Tinto. Sí, sí. Entonces, como nativo de Río Tinto, sabes que en la antigüedad se hacía una primera fundición de los minerales a bocamina. Y aquí tenemos a un experto que sabe de esto un montón.
Y la segunda fundición se hacía en los puertos, ¿no? Entonces, yo me atrevo a, siendo un profano, a dar el avance de que el complejo metalúrgico está en esa zona. Es decir, ese complejo metalúrgico de la segunda fundición de plata, ese posiblemente sea el lugar. Y parece ser que llega, no sé si estará aquí Fernando González de Canales, que de esto sabe un montón, se llega hasta lo que es la iglesia de la Concepción, de tal manera que cuando se derribó el edificio de la notaría y tal y cual, ahí había un yacimiento también y una potencia arqueológica enorme, ¿no? Claro, entonces es que posiblemente estemos hablando que tenga una identidad para que sea un núcleo que haya que respetar y hacer una plaza, como dice Alfonso Aramburu, levantada, ¿no? Por encima de... Y esa es un poco, digamos, la sensación que tenemos, de alguna forma, los que hemos dedicado muchas horas a la metalurgia, y yo soy aquí un profano porque el que sabe es don Miguel. ¿O no es así, don Miguel? No, es decir, yo pienso que hay una riqueza arqueológica que de alguna forma deberíamos de contemplar entre todos. Bien, y la última pregunta que tengo hasta aquí, han traído dos más. Bueno, hay una que dice que, puesto que ha hablado de gestión, si cada operativa que se hace con el ayuntamiento no debería tener una fecha de respuesta por parte del ayuntamiento. ¿En qué sentido? Es decir, que, por ejemplo, un constructor lleva un proyecto a urbanismo y el ayuntamiento debería tener un plazo, 3 meses, 60 días, lo que sea, para que se le dé una contestación. A eso... Bien dándole la licencia o sí, bien, digamos, sin dándole duda, una respuesta. a eso me refería con el objetivo. Bueno, el objetivo no, el trabajo, y lo vamos a tener, pues, en cuanto al tiempo que se tarda en elaborar una relación de puestos de trabajo racional que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, sin duda. Pero hay un dato. Nosotros, en los últimos años, el Ayuntamiento de Huelva ha perdido más de 300 efectivos. Más de 300 efectivos. Más de 1/3 del personal. Es decir, en épocas se van sucediendo los años y se van creciendo y se va haciendo todo mucho más complejo. Lo primero que cada vez más complejo es la normativa. Bueno, pues cuanto mayor complejidad, menos personal. Pero sobre todo, menos personal cualificado. No podemos, con la plantilla actual, no podemos cubrir puestos de personal cualificado. Ese es un hándicap. A eso me refería, que tan importante como el establecimiento, una gestión económica, una solvencia económica que te permita abordar los proyectos, para mí lo más importante es el tema personal. A mí, cuando me preguntan, oye, de cuando llegas al ayuntamiento, ¿cómo te lo encuentras? Lo peor es la ruina económica. Y digo, no, yo con la ruina económica contaba, estaba preparado. Yo con lo que no contaba era con la descomposición organizativa del Ayuntamiento de Huelva. Es imposible, es imposible. Y nos encontramos con que las posibilidades de tomar medidas a corto plazo están limitadas porque estamos sujetos a los imperativos de la ley de presupuesto, una ley estatal, que nos impiden abundar y solucionar problemas de personal. Se amortizan las plazas, te marcan ahora unas tasas de reposición que en muchos casos es el 50% de lo que se destruye, y en servicios de excepcional interés, servicios fundamentales que al final se circunscriben a policías y bomberos, sí te permiten cubrir una tasa de reposición cuando ya hemos perdido decenas de efectivos en policías y bomberos. Entonces, claro que sí, tenemos un borrador bastante avanzado de una ordenanza de gestión que pretende definir, por lo menos, y dar garantía a los ciudadanos, personas físicas, personas jurídicas, en su relación con la administración municipal. Pero tenemos la otra parte que necesitamos resolver, que estamos resolviendo, con la relación de una relación de puestos de trabajo, una RPT, no es más que la definición de una estructura de personal para hacer una gestión óptima, en mi opinión, moderna y eficaz de los recursos municipales para atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces, son las dos. ¿Qué ocurre? Pues vamos a tener la herramienta de la ordenanza de gestión
vamos a fijar plazos y estamos trabajando para posibilitar tener pues la estructura moderna necesaria, porque ahora mismo es cierto, por mucha voluntad que uno le ponga, cuando tú llevas un proyecto, una simple licencia de obras, tarda muchísimo. Pero tarda muchísimo porque es que el que tiene que mirar la licencia está haciendo planeamiento, está haciendo proyectos propios del ayuntamiento, está haciendo los informes correspondientes, está atendiendo y auxiliando a otras áreas y resulta que tenemos a 5 personas. Es imposible y que no las puedes contratar. Entonces, eso es lo que estamos empeñados. Por eso yo decía que es muy importante a la hora de definir hacia qué ciudad queremos ir. No podemos prescindir de los pilares para conseguir esos objetivos, que es el aspecto económico, la solvencia económica, el aspecto organizativo y de gestión de personal y el aspecto participativo. Sí, pero, alcalde, ya esto es de mi cosecha. Eres letrado y sabes que el juzgado te da 5 días para responder, ¿no? Sí. Y la agencia tributaria te da 10 días. Sí. Y tú puedes estar enfermo nosotros también, y tienes que contestar, ¿eh? No, nosotros la administración también, debe de luchar, claro, pues debe de luchar si con un objetivo a medio plazo pues y si te tal. lo estoy diciendo, Manolo, ¿Qué? si es que es lo que he dicho. Vale. Si he dicho que el objetivo a medio plazo, a medio no, a corto plazo, objetivo a corto plazo, no estoy hablando de 5 años, 6 años, objetivo a corto plazo, tener una administración moderna. Tú me dices, ¿quieres recuperar los 350 puestos de trabajo? No quiero los 350, a lo menos son 350. Ahora, ¿yo quiero una administración moderna y eficaz? Sí. ¿Quiero simplificación en los procedimientos? Sí. Ordenanza de gestión. ¿Quiero personal cualificado? Sí. Relación de puestos de trabajo. Claro que sí. Por cierto, en los juzgados estaba sujeto a plazo, pero a mí me daban, a ver si no me equivoco, 5 días creo que era, o 15 días, 5 días, para calificar una diligencia, y si yo tenía 10 procedimientos que calificar, por lo menos tenía 2 meses y el juzgado no me decía nada. Claro, porque que si no, no lo califica nadie. Si es que al final tienes que conjugar los plazos con los recursos que tiene. Por cierto, en las leyes de procedimiento te dice que los jueces tienen 5 días para dictar sentencia. Todo el quien esté aquí que se haya relacionado con la Administración de Justicia, que me diga cuándo le han puesto una sentencia en 5 días. Esa es la realidad. Y nosotros no nos conformamos con esa realidad. Y estamos luchando para cambiarla. Claro. Y cambiarlo vía ordenanza y cambiando vía relación de puestos de trabajo. Claro. Moderna y eficaz. Claro, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que tú puedes. Bien, otra pregunta. Gracias por transmitirnos su ilusión y preocupación por la ciudad. ¿Qué proyecto desde el punto de vista económico, turístico y de identidad tiene para los Cabezos de Huelva? Primera pregunta. Primera, ¿la contesto? Sí. Sí, vamos a ver. Los Cabezos de Huelva son un elemento, bueno, que definen lo que es la ciudad de Huelva. El Cabezo donde estaba el Hospital de los Ingleses, hoy es el Corte Inglés. El Cabezo donde están los Litri ahora, que ahora hay un parque infantil estupendo, unos cipreses y un acceso. Nosotros conjugamos lo que es la ciudad y la historia de la ciudad y las tradiciones también con la evolución y el crecimiento de la ciudad. No podemos perder los elementos diferenciadores de la ciudad, pero no vamos a renunciar al futuro, al crecimiento y al desarrollo. La mejor manera de preservar el elemento natural es no interviniendo en el elemento natural. Yo creo que la mejor manera de preservar el elemento natural era que no hubiera existido la especie humana y no hubiera cambiado nada. Nosotros tenemos que pensar en el respeto a las señas de identidad, en la perpetuación de las señas de identidad, pero no en la degradación, en el deterioro, en el retroceso. Yo no estoy dispuesto a pensar en el retroceso. ¿Y eso quiere decir que me guste lo del Corte Inglés? No, seguramente se podía haber hecho otra cosa. Creo que se debería haber hecho otra cosa. Pero igual solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y nadie hace nada, ni mueve un dedo. Ni ahora ni antes. Solo cuando tienes un espacio diferente. Es una opinión. Es la mía, ni siquiera es la de mi grupo. Es la mía. Pero, que yo creo que vivimos en una sociedad en la que cuestionamos la producción de ciertos materiales y estamos atados al uso de esos materiales.
No queremos que se fabrique cobre, pero luego no podemos prescindir de nuestro teléfono móvil. A mí eso me recuerda como el que tiene un bar donde ve los partidos de fútbol y le encanta que esté abierto hasta las 5 de la mañana, pero por supuesto que no esté debajo suya. Pero el de vecino sí, puede estar todo el tiempo que quiera. Es que yo creo que tenemos que empezar a ponderar. Y tenemos que equilibrar lo que es el progreso con lo que es nuestra toponimia, nuestra señas identitarias, lo que somos, pero no podemos renunciar a una cosa a costa de la otra. Sí tenemos que buscar la compatibilidad. La segunda pregunta que hace la misma persona es: ¿el Ayuntamiento de Huelva potencia el valor singular de los Cabezos como elemento único en Europa, teniendo en cuenta que somos la ciudad más antigua de Europa Occidental, con asentamientos continuos? Sí, insisto en lo que decía antes. Yo sí creo que hay que defenderlo y darle el papel que le corresponde jugar. Es que yo me acuerdo que cuando uno va a Roma se pregunta: ¿y dónde están las 7 colinas de Roma? Pero la gente quiere ir a Roma y disfruta de la ciudad. Yo insisto, es que yo creo que esto es un punto de equilibrio, porque a lo mejor para respetar íntegramente en términos absolutamente estrictos, tenemos que derribar todas las edificaciones del Conquero, todas las residencias del Conquero, para volver a tener eso como estaba. De verdad, yo creo que las posiciones maximalistas ayudan poco a avanzar y a construir una ciudad de progreso y de crecimiento. Y yo entiendo que es muy loable y muy legítimo eso, pero también el posicionamiento que pretenda, sobre todo, compatibilizar esa seña de identidad, esa imagen definitoria de lo que es la ciudad de Huelva, con que la ciudad sea moderna, sea pujante y, sobre todo, que sea ese espacio de felicidad para los ciudadanos. Y después tengo aquí una pregunta que es un poco delicada. Dice: ¿cómo apoyará el Ayuntamiento a la población venezolana que le ha sido negado el asilo y queda en un estatus de indocumentado sin posibilidad de volver a su país? Me gustaría tener una participación del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que piensa sobre este asunto? Bueno, pues yo sobre este asunto, que en Venezuela, en Siria y en cualquier lugar del mundo tenemos que estar comprometidos con los derechos humanos. No entiendo las actitudes, las acciones y las políticas de anulación de la libertad de las personas, el desgajarlo de la tierra de pertenencia. Y el Ayuntamiento de Huelva, que tiene poca capacidad de maniobra, pero sí la que pueda tener, desde luego yo sí me comprometo a ser parte activa en la defensa de los derechos y de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y de las ciudadanas, los que estén en Huelva, los que sean de Huelva y los que sean de otro lugar. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Perdona si no lo he puesto en una nota, lo que quería preguntarle. Mi nombre es Bella, don Gabriel me conoce, y yo quería preguntarle a don Gabriel si desde el Ayuntamiento, desde su puesto de trabajo, cabría la posibilidad de hacer algo aquí en Huelva, aunque ya lo hay, pero de crear más puestos de psicodeficientes, para que muchas personas con muchas familias como la mía no tengamos que tener a nuestros hijos discapacitados tan lejos de nuestra casa, sino traerlos más cerca, porque ya el mío lleva 30 años fuera de su casa. Y sigo al día de hoy luchando por traérmelo más cerca, aquí, sino aquí en Huelva, pues en el sitio más cercano, en Bea o por aquí cerca. Pero ya llevo 2 años en lista de espera. 2 años que además no es una petición que nosotros los padres hayamos hecho al centro donde mi hijo está, que es en Priego de Córdoba, sino es una petición que el centro base de allí cree conveniente el traslado de mi hijo
por cercanía a su familia y porque necesita más atención afectiva de sus padres. Al tenerlo tan lejos, pues lo vemos muy poco. Entonces yo lo que le quería preguntar exactamente es eso, si desde el ayuntamiento, sobre su puesto de trabajo, don Gabriel, usted podría agilizar ese sueño que como madre y ese deseo que como madre tengo, y por supuesto traerme a mi hijo, porque tampoco tengo 40 años. Me gustaría saber el por qué hay tantas trabas para poderse traer a un enfermo de las características de mi hijo aquí a Huelva, a Beas o a donde sea. ¿Vale? Que la petición no la hemos hecho nosotros, sino que nuestro hijo en un momento de su vida nos lo mandan de un centro a otro y pasa de Almonte a Priego de Córdoba. Nosotros para verlo tenemos que recorrer 700 kilómetros, de ida y de vuelta. Con lo cual es una paliza para nosotros si somos personas que ya tenemos unas pautas, o sea, unas pautas de enfermedades. Claro, pues a eso me gustaría que alguien me contestara, porque si es verdad que yo cada 2 semanas me hago ver la Junta de Andalucía para que los papeles de mi hijo no caigan abajo, sino sigan arriba, pero siempre me encuentro con la misma respuesta. No tenemos nada, no hay nada, seguimos sin tener nada. Así llevamos 2 años, yo no voy a tirar la toalla, por supuesto que no. Me tengo que morir para dejar de ir a la Junta de Andalucía. Pero con el no me estoy encontrando siempre y ya llevamos así 2 años. Gracias, Bella. Hemos hablado en alguna ocasión del problema y es cierto, y eso lo que pone de manifiesto es siempre, al menos en una primera aproximación, de la manifiesta insuficiencia de recursos. Es muy difícil, el caso que cuenta Bella es muy difícil para una familia soportar una situación de estas características. A esto me refería antes cuando hablaba de la importancia que tienen los colectivos a la hora de explicitar y de exteriorizar cuál es la realidad que se vive en la familia. Uno puede pensar, bueno, pues en la patología que tiene su hijo desde el punto de vista genérico, eso tiene implicaciones reales. Está en Priego de Córdoba, lo sé, y sé que está pendiente de que, a ver, las residencias corresponden a la administración autonómica. Sé que está pendiente de que se produzca una vacante para un traslado. Siempre me había hablado de la posibilidad de Beas, porque es donde puede recibir el tratamiento adecuado. A ver, se pueden hacer gestiones, de hecho se habla y a mí me dice lo mismo que le dicen a usted, y ya me lo han dicho, no te preocupes, somos conscientes de esta realidad, tiene que haber una vacante. Yo creo que aquí al final lo que uno tiene que preguntarse es si estamos dando una respuesta adecuada desde las diferentes administraciones a las necesidades de la ciudadanía. Porque, ¿qué necesitamos? Que se acumulen muchos casos como ese para abrir otras residencias o tomar las medidas necesarias para que una familia pueda estar con su hijo con la frecuencia que exige la propia naturaleza. ¿Vale? Porque yo me pongo en su piel y evidentemente me parece demoledor. Es decir, yo tengo que ir a un montón de kilómetros, no puedo ir todos los días, no puedo ir todas las semanas. Cuando voy cada 15 días es muy insuficiente, es con mucho esfuerzo, es con mucho trabajo. Cuando viene aquí lo tiene unos días de vacaciones, es muy poco tiempo lo que tiene. Entonces yo creo que son 2 cosas. Evidentemente, por supuesto, volveré a hablar con Asuntos Sociales a ver cómo va el tema ese, pero yo sí creo que tenemos que avanzar muy mucho en las respuestas que se tienen que dar desde los servicios sociales a las necesidades que plantea la ciudadanía. Y es muy importante que desde todos los colectivos apostemos y avancemos en ese trabajo. Y tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias a todos. Damos por terminado y procedamos. Muchas gracias.